Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos para abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Y estamos viendo, hermanos, en nuestra exposición de este Evangelio, algo que podríamos llamar como el juicio más infame de todos los tiempos. El juicio más infame de todos los tiempos. Hoy vamos a leer la Escritura para comenzar con nuestra escuela dominical. La palabra del Señor dice: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: ¿Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El Señor bendiga su palabra, y como yo les decía, hermanos, esta ya es la parte final del juicio más infame de todos los tiempos. Esta porción de la Escritura, pues, como vemos, nos relata ya la parte final de este juicio a que fue sometido el Señor Jesús. Y vemos aquí que los religiosos falsos hasta este momento han fallado en todos sus intentos por hacer pasar al Señor Jesús como una persona digna de muerte. Ellos habían fallado en eso. Este es el final de una serie de acciones que comenzaron en las tinieblas, cuando el Señor Jesús fue arrestado, luego del soborno a Judas Iscariote, después de la búsqueda de testigos falsos, luego de planear excusas para condenar al Señor, después de inventar cargos para hacer parecer al Cordero de Dios como una amenaza para el Imperio Romano. Sin embargo, por las Escrituras, por el testimonio de los Evangelios, nosotros podemos observar que todos estos inventos de esta gente que era religiosa, pero a la vez era embustera, no pudieron convencer a los paganos, a quienes ellos recurrieron para procurar la pena de muerte del Señor Jesús. Y lo que nos debe llamar a nosotros la atención es que la vida o la muerte de Cristo no se encontraba, hermanos, en las manos de estos religiosos, de estos ancianos, del Sanedrín, no. Tampoco la vida del Señor dependía de Pilato, aunque pareciera en cierta manera de que tal vez
hubiese existido la posibilidad de que estos hombres paganos finalmente le concedieran una libertad, ellos hayan hecho una sentencia de inocente y se hayan opuesto al designio, ese deseo enfermo que tenía esta clase religiosa para condenar al Señor. Ellos podían haberlo hecho como nosotros vemos acá, pero algo que tenemos que recordar siempre es que ellos no estaban en control de lo que tenía que suceder con el Señor Jesús en ese momento preciso que ya se estaba acercando su muerte. ¿Por qué? Porque Dios había decretado que su Cordero, el Padre había decretado que su Cordero subiera a la cruz. ¿Para qué? Para hacer expiación por los pecados de las ovejas que el Padre le había entregado al Hijo en la eternidad pasada. Hay pasajes que nosotros podemos encontrar en la Escritura que precisamente afirman esto que estamos nosotros diciendo. En Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El versículo 12, porque esta es la oración sacerdotal de Cristo, la oración intercesora. El versículo 12 de Juan 17 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. A los que me diste, dice otra vez. El versículo 20 habla de la misma forma. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí es donde nosotros estamos. El Señor estaba orando por sus apóstoles, por sus discípulos, y también estaba orando por nosotros, por quienes íbamos a creer por la palabra de ellos. Pero el punto que nosotros tenemos que recordar siempre es que efectivamente existe pues los autores materiales de este crimen que cometieron contra el Señor Jesús, quienes fueron los judíos. Los judíos mataron al Señor. Por eso es que cuando nosotros comencemos a ver un poco más las palabras que ellos comenzaron a hablar aún en la crucifixión, vamos a ver de que ellos fueron los autores intelectuales y materiales de la muerte de Cristo, aunque en cierto sentido fuimos nosotros también quienes pusimos a Cristo en la cruz, fueron nuestros pecados. En cierta manera nosotros pues estamos involucrados en todo esto, pero nunca debemos de pensar, hermanos, de que hubiese existido la posibilidad de que el Señor sea libertado, ni por Herodes, ni por Anás, ni por Caifás, ni tampoco por Pilato. Había algo que ya estaba decretado aún desde antes que la tierra fuese creada. Los autores materiales de tal atrocidad fueron los falsos religiosos que practicaban la religión judía. Y nosotros lo vemos, y creo que hemos visto ya el pasaje en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y esto es algo que nosotros no podemos reconciliar en nuestra mente. Aquí en estos pasajes nosotros encontramos dos doctrinas, que es la soberanía de Dios y vemos lo que es la responsabilidad humana. Es decir, los judíos con su maldad, en su libertad complementaria, porque así se llama teológicamente, es un término teológico, la libertad complementaria. Nosotros creemos en esa libertad complementaria, una libertad que está enmarcada en el decreto de Dios. No creemos que el hombre tiene una libertad libertaria. La libertad libertaria es algo que está fuera del control de Dios. No, nosotros creemos que el hombre es libre, por eso es que es un concepto bastante difícil de hablar, pero esa libertad aún nosotros podemos ver en este ejemplo que vemos en la Escritura, en el capítulo 4 de Hechos, esa libertad de acción con la que vienen actuando estas cuatro personas, Herodes, Pilatos, los gentiles y los judíos, esa libertad, en esa libertad que ellos tenían, estaban cumpliendo el propósito, el decreto de Dios.
estaban cumpliendo lo que Dios había decretado y lo que tenía que suceder con toda certeza, con toda certeza. Por eso yo les decía, no había posibilidad de que el Señor Jesucristo sea declarado inocente y le sean quitadas las cadenas y lo devuelvan para su casa. Eso era imposible. Pero eso no quita que estas 4 personas, Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos, sean responsables de sus acciones. Pilato ya le había dicho a los judíos que él no hallaba ninguna culpa en Jesús. Eso nosotros lo vemos. En el texto que hemos leído ahora vemos que él se reitera 2 veces más que Cristo era inocente. Pilato le dice a los judíos, yo lo he interrogado delante de ustedes y yo no hallo nada en él que sea digno de matarle. Esto nos enseña a nosotros que él sabía que Cristo era inocente. Y podemos ver por el texto de la Escritura que él procuraba soltarle al Señor. Pero la integridad de Pilato fue puesta a prueba. O sea, nosotros podemos ver de que tal vez él en un momento dijo, bueno, esto es un caso muy sencillo. Yo soy el gobernador romano aquí, entonces pues voy a decirles, este hombre no es culpable, lo recogen, lo llevan para su casa y lo sueltan. Pero no. Su integridad iba a ser puesta a prueba. Él no sabía lo que le esperaba más adelante. Él no podía prever esa presión insana, podemos decir esa presión loca, demencial, de los judíos por matarle al Señor. O sea, ese odio, es un odio enfermo por un inocente. Iba a ser puesta a prueba cuando los judíos, pues y toda esta muchedumbre que estaba con ellos, insistieron más firmemente en que Cristo sea crucificado. Esto no estaba, al parecer, dentro de los planes de Pilato. Entonces, aparece pues la pregunta en los adentros de Pilato. O sea, esto es algo que la Escritura no enseña, pero si nosotros comenzamos a pensar de que esta situación estaba poniendo a prueba la integridad de Pilato, debe haber surgido dentro de él esta pregunta. ¿Me mantengo en mi integridad y suelto al inocente? ¿O lo condeno a muerte y así mantengo impecable mi carrera política? Esa era la pregunta que él tenía cuando él comenzó a sentir un poco la presión de los judíos y de toda esa muchedumbre. Muchas cosas pueden haber pasado también por la cabeza de Pilato. Él debe haberse preguntado, ¿actuaré con justicia? Con justicia, o mantendré mi gobernación sin que sea levantada una insurrección. Veamos, hermanos, en nuestra mente todo ese pasaje. Ahí habían muchas personas. Recuérdense que se iba a celebrar la Pascua. Ese era el tiempo en el que pues nosotros vemos que el día lunes, cuando el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén, pues había más de 1 millón de personas allí en Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que pensar en una turba que si fue la mitad, una turba de 500,000 de personas, junto con los ancianos, los principales, el concilio, y esa turba de 500,000 de personas insistiéndole para que crucifique a Cristo. ¿Usted se imagina tener delante de sus ojos 500,000 de personas delante de usted, gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Y él sabía que el Señor era inocente. Entonces, Pilato, en ese momento, él pasa a ser un hombre cuya conducta solamente despierta sentimientos de lástima hacia él. De lástima. ¿Por qué? Porque él aprueba la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque a él le convenía también en cierta manera. Y él aprueba también la liberación de un criminal para matar a un inocente. Todo eso hace, hermanos, yo creo que nosotros también en algún momento hemos estado en una situación donde existe una presión bastante fuerte entre actuar recta y justamente o por razones de ventaja personal callar la verdad y condenar a un inocente o mentir. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como la de Pilato, donde vemos pues que hay muchas personas
presionándome a mí para que yo haga algo que yo sé que es incorrecto, pero que si no lo hago voy a tener consecuencias políticas, voy a perjudicarme, quizás me quiten de la gobernación y sea truncada mi carrera política. Como gobernador, fíjense, yo estaba viendo que habían un par de cosas que nosotros tenemos que revisar o meditar ahora. Dice, como gobernador, ¿cuáles eran los atributos que tenía Pilato como gobernador? Yo quisiera comenzar diciéndoles de que Pilato tenía al mando las fuerzas militares que el gobierno romano le había asignado en esa ciudad. Y él pudo llamar a las tropas y apagar ese tumulto de medio millón de personas sin ningún problema. Acuérdense que ellos tenían sometida la ciudad. Y tenían sometida la ciudad porque el ejército romano era un ejército, estaba entrenado muy bien para la guerra, para la batalla. Él podía haber llamado a ese medio millón de personas y apagar todo ese tumulto, todo ese bullicio, todo ese desorden que había allí y que intentaba pues matar a un inocente. Y yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes, ¿por qué no lo hizo? Si él era lo que en nuestros días es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, él tenía el dominio, él tenía la autoridad sobre ellos, ¿por qué no llamó a su ejército para dispersar a esas personas? ¿Por qué no lo hizo? ¿No sería que tal vez eso trajera para su vida un costo político? Como gobernador, Pilato también puede compararse con el máximo organismo de justicia de un país, algo así como el Tribunal Constitucional en Perú. Él era un juez. Él como gobernador era un juez y él era el que tenía la última palabra. Y lo que este hombre decía debía ser cumplido y obedecido. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no se mantuvo en el veredicto de inocencia de Cristo? Son dos cosas que él tenía. Tenía un ejército y él tenía la capacidad jurídica en aquel momento. Él era la máxima autoridad judicial en aquel momento, por encima de los judíos. Por eso es que los judíos aborrecían a los romanos, porque los romanos tenían autoridad sobre ese pueblo. El carácter, hermanos, es probado cuando hay presión externa que puede traer pérdida personal, y eso ya lo hemos hablado y lo volvemos a ver ahora nuevamente con Pilato. La integridad de una persona también es probada cuando es tentado a actuar pecaminosamente por una ganancia personal. Solamente hay una manera de actuar bajo estas circunstancias y es manteniendo la justicia, la rectitud y la integridad. Pilato no debió de haber callado lo que él sabía. Él sabía que Cristo era inocente, no debió haberlo callado, sino que debió haberse mantenido en eso, que era justo, recto e íntegro. Eso es lo que él debía hacer. Él tenía la capacidad material para poder hacerlo y tenía también el conocimiento de la inocencia del Señor. Quisiera que veamos un relato, hermanos, en nuestro estudio, en Juan 18. Tenemos que ir ahora a Juan 18 para que podamos ver un poco más claramente lo que este evangelio nos está enseñando de esto que sucede. Juan 18, versículos 29 al 32. La palabra del Señor dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este pasaje? Creo que podemos ver lo mismo que Pilato vio desde un principio, que había una muchedumbre trayendo a un hombre inocente para que sea asesinado por las manos de los romanos y no por las manos de ellos. Los judíos también nosotros podemos ver que no eran tontos. Ellos querían que Cristo estuviera muerto, pero ellos querían que los romanos lo maten, no ellos. ¿Cómo es, no, hermanos?
de perversa la mente de un incrédulo, de alguien pues que a pesar de su profesión de fe, nosotros podemos conocer por los actos de estas personas cómo es que pueden tener esa capacidad malvada en sus mentes, en sus corazones. Ellos querían muerto a Cristo, pero querían que sean los romanos que lo maten a él. Por eso es que ellos comenzaron a inventar todas esas mentiras, que Cristo no quería que le pagasen los impuestos a César, que Cristo era un revoltoso que estaba armando una revolución, que quería coronarse como rey para enfrentar y liberar al pueblo judío. Todas esas mentiras fueron llevadas a Pilato para que Pilato lo vea como un terrorista de la talla de Bin Laden y diga, no, hay que matarlo rápido a él. Pero ellos no querían matarlo. ¿Se acuerdan también de que ellos cuando fueron al pretorio no querían pisar el pretorio porque tenían que comer la Pascua? O sea, ellos tenían todo eso en sus mentes, todo eso en su corazón. Habían planeado la muerte de él, pero que lo maten ellos. Y no debemos de pisar aquí este pretorio. Inventaron mentiras, inventaron cuentos. ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es, no? Yo creo que a partir de allí se observa a un Pilato pues muy hábil también, porque él era un hombre hábil, hermano. O sea, en esa parte, el hecho de que él haya sido el gobernador, ahí no era poner a cualquier persona. No era tanto un puesto de amigos como es ahora. Era un puesto donde César tenía que poner allí a alguien que tenga capacidad, sagacidad, que tenga capacidad de negociación, que pueda ser un hombre hábil en todo aspecto. Hábil en todo aspecto, no es como ahora, ¿no? Que ahora pues el hermano, el primo, el amigo es quien ocupa el puesto o la gobernación. No era tampoco por el voto popular, sino el César era quien tenía que decir que vaya porque este es el mejor. Y así es como llega Pilato, y Pilato es muy hábil, y él se da cuenta y percibe que lo que hacían los judíos eran intentar de que sean los romanos quienes maten a Cristo. Por eso es que Pilato le dice a ellos, en este relato, dice, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Esa es una respuesta, hermanos, de un hombre que sabe negociar, de un hombre que percibió de antemano cuál era la intención de ellos. Tómalo tú, llévalo y hazlo conforme a tu ley. Llévatelo. Yo no quiero que mis manos sean manchadas por la sangre de una persona en quien evidentemente no hay ningún crimen verdadero. Pero también se notaba la presión que estos religiosos estaban haciendo contra el gobernador romano. ¿Para qué? Para que Cristo sea muerto en las manos de personas paganas. ¿Para qué? Para que ellos queden bien delante de los judíos. Hermanos, acuérdense, el día lunes, nosotros estamos ya en el día viernes. ¿Qué había pasado el día lunes? Nosotros decimos que había por lo menos 1 millón de personas en Jerusalén. ¿Se acuerda usted la entrada triunfal en Jerusalén? ¿Se acuerda usted 1 millón de personas diciendo, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor? 1 millón de personas. Usted se puede poner a pensar a cuántos de ellos el Cristo en su ministerio terrenal sanó su enfermedad. ¿Acaso no estaban allí también personas de las cuales Cristo había echado fuera demonios? Acuérdense que la Escritura nos dice de que las obras que había hecho Cristo eran muy, muy grandes, que los libros del mundo no son suficientes para poder escribirlas. Muchos de ese millón, podríamos quizás contar también aquellos que comieron de los panes y los peces. Cristo era tenido como profeta, hermanos. Y el judío sabía que no podían ellos mismos sentenciar a alguien que era tenido por profeta, a alguien que hacía bien al pueblo. Ellos tenían que entregarlo a los romanos y ellos quedaban bien. Pueblo, nosotros no lo hemos matado. Ellos son los que mataron a Cristo. Ellos son los que mataron a ese hombre inocente. Parecía todo esto así como un juego de póker. ¿Quién es más hábil que el otro? ¿Quién tiene la mejor jugada? ¿Y quién es el que al final gana la partida? Pero estaba en medio Cristo, la vida del Señor, la inocencia de Él. Ellos pues dirían al pueblo,
Fueron las autoridades romanas quienes confirmaron la calidad de criminal de Jesús el carpintero. Ellos no podían negar, y nosotros vamos a ver, ellos no podían negar de que ya le habían hecho un juicio a Cristo. Pero ese juicio era justo. Ellos tenían que hacer parecer, aún al pueblo, tenían que hacerle creer de que el juicio que ellos habían hecho era un juicio justo. Ellos tenían que a las finales quedar bien como nosotros hemos hecho lo que es justo y recto, y por el bien de esta nación. Eso es lo que ellos querían finalmente que el pueblo pensara después de la ejecución de Cristo. Ellos tenían que matar al Señor de tal manera que al final ellos quedasen como los héroes en todo esto, y Cristo sea el malhechor. Ese es el punto, hermanos. Por eso es que a mí, cuando yo leía esto, y a veces uno cierra los ojos y se imagina todo lo que estaba sucediendo allí, para mí era repulsivo. Era repulsivo porque era evidente qué cosa es lo que ellos estaban consiguiendo. Ellos querían al final quedar como héroes y Cristo como el malhechor. Yo quisiera que notemos ahora el versículo 15 de nuestro capítulo 23 de Lucas. Dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Herodes, bueno, ya hablamos nosotros un poco de quién era Herodes, pero estas palabras que está diciendo Pilato también son bastante importantes. Herodes también tenía la capacidad de juez. Herodes era una autoridad puesta delante del pueblo judío, pero con la aprobación del gobernador. O sea, Herodes era puesto en ese lugar no porque el pueblo lo haya escogido, porque exista una sucesión davídica allí, sino Herodes estaba puesto porque Roma lo había puesto a él también. Y Pilato había aprobado de que Herodes esté allí. Y Herodes tenía, hermanos, también una calidad de juez. Él también era un juez. Por eso es que usted note, ¿no? Bueno, lo llevan primero a Pilato. Pilato es un juez, él es el tribunal constitucional en ese lugar. Pero también hay otro juez allí. Y él dice, llévalo a Herodes, que Herodes juzgue en todo esto, porque él es Galileo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice estas palabras de Pilato en Lucas 23:15? Nos dice de que por la boca de dos testigos, Pilato y Herodes, Cristo era inocente. No eran dos testigos cualquiera, eran dos jueces. Por la boca de dos jueces, por la inspección de dos jueces, por el interrogatorio de dos jueces, Cristo es inocente. Ahora, recuerde usted, Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora notamos de que por las bocas de 2 jueces, esa acusación se encontró como falsa. Usted comience a ver, hermanos, todo este panorama, porque esa ya es la última parte del juicio que se le está haciendo al Señor. Estos 2 jueces afirman que Jesús era inocente. Y lo terrible es de que si nosotros mantenemos este versículo de Deuteronomio 19:15 en nuestra mente, que lo conocían estos hombres religiosos, lo terrible es de que a ellos no les importó que hubiera 2 testigos que dijeran y afirmaran en calidad de jueces, Él es inocente. No les importó. Aunque desde el cielo hubiese habido una voz que diga, es inocente, ellos simplemente no hubiesen hecho caso. Lucas 23:16 dice, le soltaré pues después de castigarle. Mire cómo dice Pilatos. Le soltaré pues después de castigarle. Pero hermanos, si el Señor era inocente, Pilato había dicho que Él era inocente, ¿por qué tenía que castigarlo? ¿Por qué? Usted comience a mirar, hermanos, toda esa presión que hay en ese hombre. Y esa presión cómo hace que su integridad cambie. ¿Qué clase de justicia es la que este gobernador quería aplicar? Parece que Pilato no tenía, o Pilato tenía más bien, temor de las multitudes judías.
Él tenía. Y eso no lo podemos explicar. ¿Por qué tenía temor si él tenía un ejército? Si él tenía un ejército, ¿por qué le tenía miedo a 500,000 de personas? Cuando él con un tronar de dedos hubiese llamado a sus generales y hubiese simplemente pues hasta matado a ese 500,000 de personas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Versículo 17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y esto cada vez, hermanos, se va poniendo tal vez un poco más difícil de comprender en nuestros corazones. Y tenía necesidad, Pilato, de soltarles uno en cada fiesta. Y esto nos confirma que Pilato tenía temor. Temor. Este versículo nos enseña que Pilato quería satisfacer a los judíos con algo. Él quería darles algo. Él tenía miedo de decirles no y punto. No, este hombre no va a ser sentenciado y punto. Váyanse de aquí. No, él no lo hizo. Y aunque tenía miedo, Pilato quería manejar este asunto negociando con los judíos. Mire, por eso es que yo les digo, este hombre era muy inteligente, era muy sagaz. Él perdía una mano, pero volvía a perder otra mano, pero siempre él tenía una carta en su mano, ¿no? Él mantenía una carta y ahora él quería usar otra carta con ellos. Él quería negociar ahora. Quería negociar ahora con las multitudes. Ya no quería negociar con los ancianos, con el Sanedrín, con el concilio. Pilato ya no quería negociar con ellos porque ya pues se había dado cuenta que no había solución. Ellos estaban empecinados, obsesionados con matar al Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es que ahora Pilato hace eso? Acuérdese otra vez, hermano, de la popularidad del Señor Jesús. Acuérdese que hay 500,000 de personas. El Sanedrín no eran muchos. El Sanedrín no eran muchos. Y Cristo era popular porque, como les digo, les había sanado a sus enfermos. Cristo era popular porque les había expulsado los demonios, porque Cristo había resucitado muertos, les había dado de comer. Entonces, el pueblo, sin contar, ahora sí, sin contar al Sanedrín, ponga de ese 1,000,000 de personas, pues, el Sanedrín habrían sido 150 personas, 200 personas, de 500,000. El pueblo tenía que elegir a Cristo antes que a Barrabás. Era lo más lógico. Pilato dice, bueno, con estos 150 del Sanedrín no voy a conseguir nada. Tengo que procurar que se manifieste este 500,000 de personas a quienes Cristo les ha ayudado, les ha favorecido, les ha sanado enfermos, les ha predicado con autoridad. Voy a hacer que ellos ahora hablen algo. Entonces voy a presentarle a ellos, mira, aquí está el hombre que te ha hecho mucho bien y aquí está un delincuente grande, un terrorista. ¿A quién quieres que te suelte? Pueblo. Esa era la estrategia de Pilatos. Esa era la estrategia de Pilatos. Y él pensaba que el pueblo iba a escoger a Cristo antes que a Barrabás, que era un insurgente y un asesino. Pero veamos todavía esto un poco más en detalle. Ahora nosotros vemos que Barrabás entra en esta escena. Barrabás entra ahora acá. Y Barrabás no era cualquier prisionero, no lo era. Los evangelios nos refieren de este hombre como un revolucionario terrorista, nos refieren como un asesino y como un saqueador. Él había sido puesto a muerte seguramente porque había matado soldados romanos. Y él solamente estaba esperando también que su sentencia de muerte sea ejecutada. Él ya había sido juzgado, lo que se estaba esperando era, bueno, ya había una cruz construida para él, ya estaba la cruz para Barrabás. Lo que se estaba esperando era, bueno, ¿en qué lugar lo vamos a matar? ¿Lo vamos a crucificar? El día y la hora. Se estaba esperando el día, la hora y el lugar para ejecutar la sentencia. Hermanos, el nombre Barrabás es un nombre que tiene significado aquí. Es un nombre. Usted sabe que los judíos eran muy cuidadosos
muy cuidadosos para ponerles nombres a sus hijos. O sea, el nombre tenía significado, tenía importancia dentro de los judíos. Y Barrabás es un nombre compuesto. Nosotros lo leemos Barrabás. Tal vez nosotros sabemos qué es lo que significa Bar. La palabra Bar, B-A-R, Bar. Bar significa hijo. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo. Bar, hijo. Timeo, ciego. El ciego, hijo del ciego. Así se llamaba Bartimeo. Y él se llama Barabás. Bar, hijo. Abba, padre. Barrabás significa hijo del Padre. Y así lo dice el diccionario Word Study, o pueden también entrar a un léxico ustedes y ver que así significa esto. Ahora, recordemos nosotros el diálogo que tuvieron los religiosos hipócritas con Cristo en el concilio. Ya sabemos que Barrabás significa hijo del Padre. Mateo 26, versículos del 62 al 65, nos dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hermanos, es tremendo acá, porque al final del versículo 63, precisamente los judíos le dicen: dinos tú si eres el Hijo del Padre. El Hijo del Padre. Entonces Pilato les pregunta a los religiosos falsos y a todo el pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Al Hijo del Padre, Barrabás? ¿Quieres que te suelte al Hijo del Padre o al Hijo de Dios? ¿Al Hijo del Padre o al Hijo de Dios? Porque eso es lo que finalmente ellos escuchaban en sus oídos. Y Pilato esperaba que todos dijeran que liberen al Señor Jesús. Pero todavía, hermanos, iba a suceder más cosas, que algo que ninguno de nosotros quizás hubiese podido creer. En Mateo 27, versículos 20 y 21. Aquí está la pregunta: ¿a quién quieres que te suelte? ¿Al Hijo del Padre o al Hijo de Dios? Mateo 27, 20, 21 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús sea muerto. Y respondiendo al gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. A Barrabás. Hermanos, debe haber habido un tiempo ahí. Si nosotros establecemos una línea de tiempo, debe haber habido un tiempo en que Pilato le pregunta a esa multitud, le dice: bueno, ustedes, porque ahora se estaba dirigiendo, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Barrabás, hijo del Padre, o a Cristo, el Hijo de Dios? Entonces ahí nosotros podemos ver de que hay una línea, hay un espacio. Se hace la pregunta y hay un silencio que demanda una respuesta. Entonces los fariseos comienzan a escuchar. Wow, ahora este hombre le está hablando a la multitud. Y al parecer, hermanos, había cierta duda en el pueblo en cuanto a la culpabilidad del Señor o a la inocencia del Señor. Y ellos, comenzó a convencer, como dice la Escritura, dice, persuadir a la multitud. Oigan, votemos para que suelten a Barrabás. Ese hombre es malo. Ese hombre es un revolucionario. Ese hombre es un blasfemo. Y avanzaban. Vamos a dividirnos. Ustedes por allá convenzan a la multitud. Tenemos que hacer. Ahora hay que persuadirlo al pueblo para que ellos pidan a Barrabás y maten al Cristo. Hermanos, esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo.
persuadir a los hombres para que condenen a un inocente y el culpable sea libertado. Eso es obra del diablo. Y bueno, ellos eran pues los ancianos de esa religión. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Abominación a Jehová. Hermanos, cuando ellos estaban pidiendo la liberación de Barrabás, en realidad pedían la muerte del justo. Cuando ellos dijeron: suéltanos a Barrabás, ellos estaban diciendo: mata a Cristo. Suéltanos a Barrabás, danos al Hijo del Padre y condena al Hijo de Dios. Danos a un criminal, pero mata a un inocente. Danos a este revolucionario y mata al príncipe de paz. Danos al asesino, pero mata al autor de la vida. Entréganos al lobo, pero mata al cordero. Hermanos, fue chocante eso. O sea, cuando nosotros vemos qué corazón tan lleno de maldad. Qué corazón lleno de maldad, pero a la vez vacío del temor de Dios. Y eran hombres religiosos que instruían al pueblo acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo les digo, fue chocante hasta este momento ver que los paganos como Pilato y su esposa, y si decimos Pilato y su esposa, ya no solamente estamos diciendo Herodes y Pilato, sino estamos diciendo Herodes, Pilato y su esposa. Sabían que Cristo era inocente y debía ser libertado, mientras que los religiosos, cegados por sus propios intereses personales, insistieran en que sea tomada la vida de la persona más virtuosa que ha existido en toda la tierra, en toda la historia. Hermanos, y para preguntar, yo me preguntaba. Bueno, ya hemos visto una pregunta anterior, cuando pues sabemos de que después de haber matado al Cristo, ellos comieron su Pascua. Ellos comieron o pasaron la cena del Señor, ¿no? Estos hombres, después de hacer todo esto que hemos venido viendo en este juicio infame. Pero yo me preguntaba ahora, pensando en Pilato, ¿prestaría Pilato sus oídos para escuchar de esta clase de personas la salvación prometida por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo habría quedado el corazón de Pilato luego de ver cómo es que la religión de Dios, la religión del Dios de la Biblia, hacía todo eso? Esos religiosos hacían todo eso. ¿Habría pensado quizás Pilato que sus ídolos no convertían a la gente tan mala como ese Dios al cual ellos adoraban? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría escuchado Pilato el evangelio de ellos? ¿Habría prestado o habría usado algo de su tiempo para recibir a uno de estos hombres, para escuchar la predicación del arrepentimiento y la fe en Dios? Hermanos, bueno, sabemos de que todo está decretado por Dios y había un decreto también para Pilato. Pilato terminó suicidándose años después. Es lo que dice la historia. Pero simplemente la actitud de estos hombres religiosos anularon el poder llegar a un alma perdida para hablarles del Señor. Qué importante, hermanos, es la integridad moral de un creyente. Qué importante es que cuando llega la prueba y nosotros debemos de actuar con justicia. Qué importante es el testimonio de un creyente en cualquier caso que se presente en la vida, para después poder predicar el evangelio de Dios. Vamos a orar.